departamento del hemisferio occidental del FMI y está en los estudios principales de Bloomberg en Nueva York para conversar con el auditorio de Al Sonar la Campana. Volvemos ahí. ¿Qué tal, Alejandro? En tu opinión, ¿la reforma tributaria en Estados Unidos tendrá un efecto positivo en su economía y sobre esa base México se beneficiará del crecimiento económico de su principal socio comercial? Mira, claramente en el corto plazo nuestras estimaciones han sido revisadas para reflejar el incremento en la demanda agregada producto de la reforma tributaria en Estados Unidos. Es por eso que estamos anticipando un crecimiento de 2.7 para este año en Estados Unidos. Previamente estábamos anticipando un crecimiento menor y obviamente esto es producto del aumento en la tasa de crecimiento de la inversión que estamos esperando y también un poco del consumo. Esto obviamente, dado los lazos comerciales tan intensos entre México y Estados Unidos, va a generar un impacto positivo sobre la economía de México a través de un aumento y una aceleración de las exportaciones, y es por eso también que desde el Fondo Monetario Internacional acabamos de revisar las perspectivas de crecimiento para México para el año 2018 a 2.3%. De mediano plazo, obviamente, esto abre también un reto importante no solo para México, sino que para el mundo, porque desde el punto de vista tributario los Estados Unidos se hacen más competitivos y eso va a tener que analizarse cuál será su impacto sobre muchas economías, obviamente en este caso la economía mexicana, y viendo estos efectos debatir y eventualmente ver si se requiere algunos cambios o no en el ámbito tributario, pero yo creo que ahora es el momento de analizar y ver cuáles pueden ser los impactos antes de tomar acciones prematuras, y en el corto plazo, como decía, obviamente la economía de México debería de tener impactos positivos por la revisión al alza en el crecimiento esperado en Estados Unidos. La incertidumbre asociada al proceso electoral no ayuda a la inversión y la confianza empresarial en 2018, ¿no? En opinión del FMI, ¿hay un riesgo de continuidad de las reformas en México dependiendo del resultado electoral? Pero mira, lo que nosotros estamos incorporando es un escenario en el cual el marco principal de política económica en México se mantiene. Es lo que hemos visto con cambios de partidos en los procesos electorales anteriores en México. Vemos un consenso muy importante en soporte, digamos, de un marco macroeconómico estable, de prudencia fiscal, prudencia monetaria, pero claramente todo proceso electoral en todos los países y en diferentes grados abre un marco de incertidumbre en el cual ciertos sectores pueden cambiar, digamos, el giro de la regulación, detalles, digamos, de cómo se implementan ciertas políticas, y esto lleva a que algunos agentes económicos posterguen sus decisiones de inversión para ver dónde es más conveniente y cómo es más conveniente llevarla a cabo. Si uno, por ejemplo, ve ejemplos en otros países y en el mismo caso de México, por ejemplo, la reforma de telecomunicaciones, que es una reforma que se ha considerado como muy positiva para la competitividad y el crecimiento económico de la economía de México, en el momento que fue discutida y por el periodo que fue discutida generó una caída importante en la inversión en ese sector. ¿Por qué? Porque los participantes del sector básicamente pospusieron las inversiones que podían ser pospuestas hasta saber cuáles iban a ser los cambios fundamentales en dicho sector. Y un poco eso es lo que estamos anticipando, y es por eso que estamos mencionando que la inversión va a sentir estos efectos, pero claramente si estamos anticipando un crecimiento de 2.3%, una aceleración con respecto al año anterior, y que este proceso de aceleración continúe en el año 2019, es que tenemos confianza que la estabilidad institucional de México y este consenso social con respecto a buenas políticas macroeconómicas se mantenga, y esto también está reforzado con una línea de crédito que México ha venido renovando con el Fondo Monetario Internacional por casi 90,000 millones de dólares, que fue renovada recientemente. El FMI advierte una amenaza aislacionista para México ante la postura proteccionista adoptada por el gobierno de Estados Unidos en el Telecán. El Fondo Monetario Internacional, como parte de los riesgos que ha señalado, digamos, en nuestra actualización de las perspectivas económicas globales, claramente identificamos cómo este movimiento aislacionista de muchas economías avanzadas que ha tenido lugar en los últimos años, en los últimos meses, como un posible riesgo para los mercados emergentes, para la economía global, porque estamos
convencidos de que este proceso de integración comercial, de globalización, etcétera, ha sido positivo para la economía mundial. Obviamente hay que tomar en cuenta y hay que fortalecer las políticas de compensación para ciertos sectores, no solo por los choques que pueden venir por el proceso de globalización, sino principalmente por los cambios tecnológicos, por el incremento en la tecnología, por los avances que se puedan dar en inteligencia artificial, que han sido los principales motivos que creemos han generado desplazamientos en la demanda por trabajo en diferentes regiones y sectores, pero claramente también el comercio internacional ha tenido estos efectos y tienen que combinarse las políticas de integración con políticas diseñadas para atender estos efectos de la integración comercial en el mundo. Por último, Alejandro, fortalecer el Estado de Derecho y combatir la inseguridad, la corrupción e impunidad deben ser prioridades para México. Claramente que sí, lo hemos identificado como una prioridad para toda la región, pero también lo hemos identificado en el caso de México, en nuestra última consulta y nuestro último estudio específico sobre la economía mexicana. Vemos un preocupante deterioro en las percepciones de corrupción que publica el INEGI. El INEGI publica indicadores de percepción de la corrupción a nivel estatal y vemos cómo en los últimos 5 años ha habido un deterioro importante y obviamente la fragilidad del Estado de Derecho, donde en una multiplicidad de indicadores México no sale tan bien colocado como en otras dimensiones institucionales o de política económica, y el tema de la corrupción son temas claves para la justicia social, son temas clave para el desarrollo económico y son temas clave para la legitimidad de las políticas públicas en el país. Por eso creemos que sí deberían de formar parte de una agenda muy importante en la vida del país, que ya lo están siendo obviamente con el debate del Sistema Nacional Anticorrupción, pero obviamente tienen que acelerarse estos procesos y seguir complementándolos con diferentes medidas para erradicar estos lastres que, como dije, tienen costos muy importantes a nivel económico y social. Alejandro Werner, muchas gracias por tus comentarios para el Financiero Bloomberg. No, a ti, muchas gracias por darnos esta oportunidad de hablar con ustedes.